¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Espero que se encuentren grandemente bendecidos. El día de hoy vamos a continuar con nuestros temas acerca de la familia de la fe. Y el día de hoy vamos a hablar, o tenemos como tema, la iglesia nos ayuda a reforzar nuestra identidad. Nuestra cita bíblica la encontramos en Primera de Pedro, capítulo 2, de los versículos del 9 al 17. Y quizá a lo mejor ya hemos escuchado seguido o constantemente los primeros dos versículos, pero me gustaría que también analizáramos los versículos siguientes. La palabra de Dios dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos de la carne que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. En la antigüedad, hermanos, era muy común identificar a una persona de acuerdo a la actividad, al lugar de nacimiento, al cargo o al oficio que tenía o que tenían en su familia. Podemos ver que el Señor Jesús fue identificado en ocasiones como el hijo del carpintero, debido a que José desarrollaba este oficio. Hoy, o en la actualidad, quizá nos acostumbre tanto esta forma de identificarnos en el ámbito secular. Ya no somos, por ejemplo, eh, Hernán, hijo del pescador, un ejemplo, ¿no? Ya no es de esa forma, sino que ahora quizá a lo mejor algo que nos pueda diferenciar o identificar pueda ser algún título, algún logro en el ámbito profesional, como los hay los ingenieros, los licenciados, etcétera, pero pues solamente sirve para una cierta área, en este caso como un ámbito laboral. Pero ahora, a los cristianos, ¿cómo se nos identifica? ¿Cómo podemos saber quién es un cristiano en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la escuela o donde nos desarrollamos? En nuestra colonia, con nuestros vecinos. ¿Sabes? El ser un hijo de Dios no es que tengas que mantener un bajo perfil, no es que tengas que estar como de incógnito entre, entre tu familia, entre tus compañeros, etc. Ser un hijo de Dios nos lleva a más, y eso es lo que este pasaje nos está tratando de enseñar. Ahora nos está diciendo nuestra identidad, cómo nos ve Dios y cómo debemos poner en práctica esta nueva identidad. Sabes, quizás recuerdes en aquel tiempo cuando alguien te predicó el mensaje de la salvación y por la gracia de Dios aceptaste y fuiste salvo. Quizá en ese momento te preguntaste: ¿y ahora qué sigue? O quizá recordemos las primeras ocasiones que llegamos a la iglesia, en algunos donde ya les habían predicado y ya fueron ahora para tener un crecimiento, u otros que posiblemente recibieron una invitación, no habían escuchado el evangelio, y ahí fue donde el Señor obró en sus vidas y bajo su voluntad alcanzaron salvación y ahora permanecen en el camino del Señor.
siendo así, gloria a Dios. Pero si podemos regresar a aquellos momentos de nuestros primeros pasos en el camino del Señor, quizás recordaremos que teníamos muchas dudas, que no sabíamos qué era lo que teníamos que realizar, eh, incluso a lo mejor no teníamos con tanta claridad este concepto que una y otra vez a lo mejor nos repitieron de que ahora somos hijos de Dios, de que ahora le pertenecemos, de que ahora somos hermanos en la fe, etcétera. Y todos estos conceptos a lo mejor en nosotros pues no estaban tan claros. Sin embargo, podemos ver que conforme pasó el tiempo, conforme fuimos conviviendo, estuvimos desarrollándonos, creciendo con nuestros hermanos en la fe, en la iglesia, con aquellos hermanos que ya tenían o ya tienen una vida más avanzada espiritualmente hablando, nos ayudaron a entender todas estas dudas que en un principio no teníamos. Y es algo que como iglesia, como cuerpo de Cristo debemos realizar. ¿Sí? Si vemos los versículos 9 y 10, nos habla acerca de perdón, el versículo 9, de cómo nos ve Dios, ¿sí? Y comienza diciendo, mas vosotros sois linaje escogido. En Deuteronomio 10:15 dice, solamente de tus padres agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos como en este día. Dios había escogido al pueblo de Israel en medio de los demás pueblos del mundo para que lo representaran en la tierra. Y es por eso que ahora el pueblo de Israel tenía un linaje especial, ahora habían sido escogidos. Pero en este caso, por medio de Cristo, ahora la iglesia ha sido escogida por Dios. ¿Para qué? Para que esta iglesia, toda esta multitud de creyentes que formamos un solo cuerpo en Cristo alrededor del mundo, demos a conocer a nuestro Padre, a nuestro Señor y a nuestro Salvador. Es decir, que ahora somos escogidos por Dios y para Dios. También dice que el versículo 9 que nos considera de real sacerdocio. Antes, en el pueblo de Israel, había una tribu de las 12 que conformaban el pueblo que estaba dedicado solamente al sacerdocio. Era la tribu de Leví, donde solamente por medio de ellos se podía llevar a cabo los sacrificios, la instrucción, en este caso, del pueblo acerca de los preceptos y de los mandatos del Señor. Y instruían en este caso al pueblo. Ahora, nosotros, como hijos de Dios, como ese pueblo adquirido, ahora con esa salvación que tenemos, ahora con esta nueva identidad, también somos llamados a ser o somos considerados por Dios como sacerdotes, como provenientes de ese real sacerdocio. ¿Sí? En aquel entonces los sacerdotes procuraban o debían procurar que el pueblo no se corrompiera y que adorara a otros dioses y que deberían permanecer únicamente en la adoración a Dios. Ahora la iglesia, que quiere decir que somos cada creyente en Cristo, hemos sido llamados a tener una vida de servicio a Dios, para dar y conocer y atraer a la gente que está necesitada de conocer de Dios. Y también a aquellos hombres que se encuentran en pecado y traerlos delante del verdadero Dios para que dejen todas aquellas falsas deidades, por así decirlo, los dioses que se llegan a ser en un sentido no tanto de edificar un cuerpo de madera o de cemento o de barro o de yeso, sino que el hombre llega a crear sus propios dioses por el trabajo, por el dinero, por todos aquellos deseos que sin conocer a Dios pone delante, pone antes que a Dios. Entonces, hemos sido llamados para que también
podamos ejercer un sacerdocio en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hogares, y que con este mismo podamos ser de testimonio para que la gente que está a nuestro alrededor conozca al Dios verdadero. También Dios nos ve como una nación santa. Israel fue llamado de manera muy especial a ser una nación santa para así revelar a un Dios santo dentro de un mundo caído. No hay diferencia. Ahora nosotros, la iglesia, es decir, cada creyente, debemos representar a la nación que pertenecemos. Y si nuestro Padre Celestial nos dice que ahora somos una nación santa, es porque Él es santo y debemos nosotros también ser santos y andar en santidad. ¿Sí? Aunque parezca un poco de trabalenguas, pero no hay mucha... No, no hay que perdernos realmente de la esencia. Si Dios es santo, Él procura que ahora, como nación santa, nos comportemos como tal. También dice que somos un pueblo adquirido por Dios. El pasaje habla de la iglesia en este sentido, de ahora cómo la iglesia es adquirida, ¿sí? Por medio de Cristo. Los títulos que anteriormente a lo mejor se le daban a Israel en aquel entonces, en el Antiguo Testamento, ahora se está utilizando para el pueblo de Dios. Es decir, que ahora por medio de Cristo, tú y yo como creyentes, como pueblo de Dios, tenemos estos mismos calificativos que en otro tiempo eran solamente para el pueblo de Israel. De alguna manera, la iglesia sustituye o sustituyó a Israel en el mandato de la misión mundial, es decir, de dar a conocer a Dios a todas las naciones. Gálatas 3, 27 y 29 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. No hay judío ni griego, no hay siervo, no hay libre, no hay un varón, no hay hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa, los herederos. Es decir, que ahora ya no solamente está puesta esta labor para el pueblo de Israel, ahora por medio de Cristo somos vestidos de Cristo y ya no hay diferencia en la cuestión de la nación o de la posición o en este caso, como anteriormente el pueblo de Israel hacía esa diferencia entre los judíos y los gentiles, ya no hay nada de eso, porque ahora todos somos uno en Cristo Jesús. Y el versículo cierra diciendo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El propósito del llamado: no hemos sido traídos a la familia de Dios para sentarnos y pasar una vida viendo cada domingo como una rutina de ir a la iglesia. Hemos sido llamados con un propósito real y que debemos realizar. En este pasaje, Dios nos dice quiénes somos y a lo que fuimos llamados. Es decir, nos dice quiénes somos ahora gracias al sacrificio de Cristo, pero también cuál es el propósito de esta nueva identidad que nos da. Ya hemos pasado de ser extranjeros a pasar ahora al pueblo de Dios. Ya dejamos de ser desconocidos y ahora pertenecemos a la familia de Dios. En el versículo 11 vamos a ver acerca de la práctica, del 11 en adelante, de la práctica de esta nueva identidad. Y como un punto dentro de este tema, lo he llamado como iglesia debemos tener presentes cuál es nuestra posición en este mundo. Y si vemos lo que dice el versículo 11, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Aquí el apóstol está poniendo estas palabras, extranjeros y peregrinos. Y no nos debe causar confusión porque en este momento estamos viendo
versículos anteriores cómo Dios dice que ahora somos pueblos y ahora el apóstol menciona que somos extranjeros y peregrinos. Pues ambas afirmaciones son reales, ¿sí? Somos pueblo de Dios, pero al ser ahora pueblo de Dios, con ciudadanos del reino celestial, hemos dejado de tener una ciudadanía terrenal en el mundo. Es por eso que ahora para el mundo vamos a ser extranjeros y nos debemos considerar extranjeros y peregrinos. Es decir, que extranjeros porque ya no pertenecemos a los dominios del mundo, ahora pertenecemos a Dios, a Cristo, a nuestro Padre Celestial. Aquí es usado metafóricamente esta palabra para los creyentes que viven dentro del sistema de este mundo caído. Es decir, como nuestro Señor Jesús decía, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, cuando hizo la oración por sus discípulos. Que también nos consideremos peregrinos, es decir, que este término significa que consideremos nuestro tiempo como una corta estadía. Alude al hecho de que los creyentes son cuidadosos de la realidad celestial, ya no de este tiempo ni de esta situación física. Es decir, que nosotros ahora debemos considerar nuestra estancia en este mundo, nuestra vida terrenal, lo que podamos vivir en este cuerpo, en esta carne, como algo momentáneo, como algo pasajero, y que continuaremos una eternidad con nuestro Dios. Es decir, que tenemos que tener muy presentes ahora que con esta nueva identidad, ¿cuál es nuestra posición en este mundo? ¿Nos consideremos como extranjeros? Porque ya no pertenecemos al mundo, y nos consideremos como peregrinos, porque nuestra estancia o esta vida va a ser muy corta y continuaremos con una eternidad con nuestro Padre Celestial. Como hijos de Dios, entre nosotros debemos tener un testimonio de vida donde procuremos reflejar nuestro interés más por las cosas celestiales y espirituales en Dios que por las vanidades de este mundo. Más adelante ese mismo versículo dice que os abstengáis de los deseos que batallan contra el alma. La batalla con la maldad no termina en el momento en que aceptas a Cristo. Es aquí donde hace esta diferencia el sacrificio de Cristo. Ahora pasamos de ser pecadores y estar en condenación a una vida nueva en Cristo y tener salvación en Cristo. Pero seguimos en este cuerpo, seguimos en esta naturaleza donde la humanidad o la carne tiene esta tendencia por los deseos de la carne. Cuando uno cree y recibe a Cristo, uno es habilitado por el Espíritu Santo, es decir, es fortalecido por el Espíritu Santo. Y también ahora nuestra naturaleza nuestra naturaleza de hombre va a combatir contra este sentido espiritual. Sin embargo, no significa que esta naturaleza de hombre sea removida, esta naturaleza de pecado sea removida. Es algo que conforme el paso del tiempo, nuestra relación con Dios, nuestra entrega a que el Espíritu Santo obre en nosotros, nos va a ayudar a remover todos estos deseos, todas aquellas cosas que anteriormente nos eran de tropiezo, ahora nos van a ayudar para crecer. Constantemente los creyentes están escogiendo lo bueno, vivir en la justicia, caminar en la ley o reactivar la vieja naturaleza del pecado. La pregunta es, ¿cuál ejerce mayor influencia en tu vida? ¿Sigues haciendo las mismas cosas que antes hacías aún después de que has creído en Cristo? Los pecados que anteriormente hacías, los sigues llevando a la práctica, o estás permitiendo que el Espíritu Santo obre en tu vida para que transforme toda esta vieja naturaleza y la convierta en un hombre que agrade a Dios, conforme
a como Dios lo ve, como una nación santa, como un linaje escogido, como un pueblo adquirido. Sabes, como siguiente punto tenemos cómo iglesia debemos tener presentes cuál es nuestro testimonio en este mundo. Hemos visto el punto anterior, cuál es nuestra posición en este mundo, pero ahora tenemos que ver cuál es nuestro testimonio en este mundo. En el versículo 12 encontramos cómo se menciona que tenía que vivir la iglesia primitiva, manteniendo manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios el día de la visitación al considerar vuestras almas. ¿Sí? Eh, en, en aquel entonces, la iglesia primitiva o los cristianos primitivos fueron acusados de diferentes calumnias o mentiras. Algunos de ellos eran que cometían canibalismo al usar la terminología de la cena del Señor, que porque había o se mencionaba el amor entre sí, pues cometían supuestamente actos indebidos, porque también como se hablaba de un Dios que no se podía ver y no se puede ver, que un Dios invisible, pues ellos decían que no existían y que también estaban cayendo en cuestiones de ateísmo. Eran acusados de traición, una por los judíos y dos porque también supuestamente no servían al ejército ni juraban fidelidad al César. Eh, de inmoralidad, y muchas de estas calumnias fueron dichas en aquel entonces. Es por eso que el apóstol le dice al pueblo, le dice a la iglesia, ¿cómo vamos a contrarrestar todas estas mentiras? Con una buena conducta, con una buena manera de vivir. Es decir, que lo que decimos, lo vivimos, y esta congruencia va a hacer que todas estas mentiras se callen por sí solas. Siempre que sepan nuestra identidad, ahora como hijos de Dios, vamos a encontrar quien esté al pendiente de nuestra vida, buscando errores, buscando que nos equivoquemos, para que nos lo puedan echar en cara. Sí hemos escuchado esa frase que normalmente llegan a decir, uy, sí, eso, y eso que es cristiano o que es cristiano, etcétera. Y si no encuentran nada con qué acusarnos, van a empezar a mencionar mentiras, chismes, con tal de hacer quedarnos mal. Ahora, como iglesia debemos tener una respuesta similar a la iglesia primitiva. Como una iglesia actual, debemos de ver cómo actuaron los primeros creyentes. Pues, como lo decía el apóstol, nuestra buena conducta debe contradecir todos aquellos falsos testimonios. La manera de vivir de los cristianos refleja al Dios que decimos conocer y servir. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La gloria de Dios es nuestro máximo llamado y mandato. Es decir, que los hombres deben de glorificar a Dios. ¿Y cómo lo van a hacer? Por medio de que el Espíritu Santo toque sus corazones, y eso lo podrá realizar por medio de que nosotros compartamos el Evangelio y que también al compartirlo lo vivamos. Es difícil que una persona pueda creer o creer lo que le estamos diciendo si ve que nuestra manera de vivir se contradice con nuestra manera de hablar. El versículo 15 y 16 de este pasaje dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Ciertamente, cuando alguien habla de nosotros mentiras, puede existir una reacción natural de molestia y de enojo, y es ahí donde el Señor quiere que con esta nueva identidad, como hijos de Dios,
que la llevemos a la práctica como iglesia también. Hagamos cesar cualquier mentira o calumnia por medio de nuestra buena conducta. Si por nosotros fuera, quizá reaccionaríamos agresivamente contra aquellos que nos estén levantando falsos testimonios. Pero este pasaje nos dice que no es con nuestras fuerzas, que no es con lo que nosotros querramos hacer, sino que es con la voluntad del Señor como nos debemos comportar. Dice entonces, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, no hay más. No hay que buscarle alguna otra alternativa para tener un encuentro y hacer más grande la situación. La palabra del Señor nos dice que debemos de hacer el bien. Y hacer el bien debe nacer de nuestro interior para que todas las cosas que hagamos salgan bien. Y si nace de nuestro interior es porque permitimos al Espíritu Santo que transforme nuestras vidas para que Él nos guíe y nos dirija de cómo actuar conforme a la voluntad de Dios. Si vemos nuestra naturaleza pecadora, a lo mejor nos llevaría a ser agresivos, a buscar una confrontación, a buscar un reclamo, pero la naturaleza de Dios nos dice que hagamos el bien. Y todo esto lo vamos a lograr si el Espíritu Santo trabaja desde nuestro interior. Quizá no va a ser fácil, pero lo tenemos que realizar. Y como hijos de Dios y como familia en la fe y como iglesia debemos realizarlo. Porque esto nos va a ayudar a entender realmente que Dios nos ve como un pueblo adquirido, como una nación santa, como un real sacerdocio y como un linaje escogido. Por último, hermanos, dice el versículo 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Estos 4 puntos que dice aquí, honrad a todos, significa reconocer el valor de todos los seres humanos a la vista de Dios. Porque si vemos también aquellas personas, aquellos corazones que no conocen de Dios, también son creación de nuestro Padre. No son hijos de Dios, pero son creación de Dios. Y por lo cual nosotros debemos respetarlos, debemos honrarlos, porque Dios mismo los ha creado. Y debemos de vivir de una forma en la que ellos vean nuestra manera de vida y sean atraídos a la fe en Cristo. Recuerda, tú no los vas a convertir, tú no los vas a cambiar, tú no vas a hacer esa diferencia, tú no vas a hacer que sean salvos, ¿sí? Esa obra solamente es del Espíritu Santo, pero tú vas a reflejar solamente a Cristo. Y ellos podrán ver a otro hombre que era pecador siendo transformado por la gracia y la misericordia de Dios y van a ver que entonces Dios puede actuar en su vida. Después dice, amad a los hermanos. Esto es un mandato, es imperativo, es en todo momento y es algo que debe estar activo. Los cristianos deben continuar amándose el uno al otro. El amor es la verdadera evidencia de que conocemos a Dios, que hemos confiado en Cristo y de que somos guiados por el Espíritu Santo. Es la característica de la familia de Dios. Los creyentes deben amar a todos los seres humanos por causa del Evangelio y también amar a otros cristianos porque son parte de la familia de Dios. Si la gente no ve amor en nosotros como iglesia, pues difícilmente se va a acercar o va a querer escuchar tan siquiera el mensaje de la salvación. Nos va a querer escuchar si le llevamos un folleto, si le queremos llevar un estudio con ellos, etcétera. Van a decir, no, pues es que si tú tienes problemas con tus hermanos ahí adentro, pues ¿para qué voy? ¿Sí? Y en cierta forma tienen razón. La iglesia no debe de tener estas situaciones. Aquí nos dice que nuestra nueva identidad debe reflejar el amor a los hermanos. Después dice, temed a Dios. También este es un imperativo, es un mandato, debe estar presente en todo momento. Y pues bueno, esto se refiere a que debe hacerse con respeto y con reverencia. No temer a Dios como alguien que es malo con nosotros, sino
darle esa reverencia y respeto como nuestro Dios, como nuestro Padre, ¿sí? Que lo amamos, pero ese amor no nos hace perderle el respeto, sino que por el amor que le tenemos, respetamos sus mandatos, respetamos su palabra, respetamos su voluntad. Todas las acciones de los creyentes deben generarse como producto de las relaciones de respeto a Dios. Por último dice, honrad al rey o respetad al rey, ¿sí? Y solamente quiero comentarles que en este momento el apóstol Pedro estaba escribiendo cuando el rey o el emperador era Nerón. Nerón fue uno de los mayores perseguidores de la iglesia primitiva. Se considera como uno de los emperadores que actuaron con mayor atrocidad, con mayor crueldad, ¿sí? Para el pueblo de Dios. Y los hizo sufrir de una manera pues muy dolorosa. Pero aquí el pasaje nos está enseñando no a que no a que lo obedezcamos, porque Nerón lo que quería era que se dejara de predicar y que lo que normalmente el mundo quiere, que no se dé a conocer la palabra de Dios. No está en este caso Pedro diciendo, dejen de predicar. No, debemos de entender que nuestra posición primeramente y nuestro compromiso es con Dios. Y aunque en este caso nuestras autoridades dispongan lo contrario, no quiere decir que lo tengamos que obedecer. Recuerden, nuestro primer compromiso es con Dios y va a llegar en un punto donde la humanidad va a estar en contra de Dios, donde va a ser perseguida nuevamente los cristianos. Actualmente hay persecución, pero el día de mañana, cuando venga la gran tribulación, y va a ser, pues ahora sí que una crueldad, una agresión hacia los hijos de Dios, de tal forma que, que van a quitarles la vida. Y que ahorita en la actualidad están quitándole la vida a muchos hijos de Dios por compartir el Evangelio. Lo que Pedro está tratando de decir aquí que es que a pesar de toda esta maldad, crueldad que él tenga contra el pueblo de Dios, no se debe maldecir, no se debe hablar mal de él, no se debe de levantar un juicio por sus acciones, no debemos ser quienes juzguemos a nuestras autoridades en ese sentido, porque debemos tener presente que toda la justicia es de Dios y Él no desamparará a su pueblo. ¿Sí? Entonces, hermanos, la iglesia nos ayuda a reforzar nuestra identidad. ¿Quiénes somos? Nuestro Dios, ¿cómo nos ve? Como un linaje escogido, como una nación santa, como un pueblo adquirido, como un real sacerdocio. ¿Cuál es nuestra posición en este mundo? Dice que debemos considerarnos como extranjeros y peregrinos, pero el hecho de que estemos en una tierra ajena y que estemos momentáneamente no quiere decir que hagamos lo que queramos porque nos vamos a ir, no, sino que dentro de esta estancia, dentro de este tiempo, hagamos las cosas conforme a la voluntad del Señor y que como iglesia debemos, ¿sí?, actuar con una buena conducta a pesar de que a pesar de que digan mentiras de nosotros, a pesar de que levanten falsos testimonios, incluso aunque haya persecución contra nosotros, debemos respetar a todo ser humano, a nuestras autoridades, principalmente darle esa reverencia y ese respeto a nuestro Dios y amar a nuestros hermanos. Que Dios les bendiga y continuamos la siguiente semana.